nosotros damos por sentado otras cualidades que son necesarias, que cualquier persona que hace powerlifting, cualquier persona que hace entrenamientos de verdad sabe que necesita, como movilidad, flexibilidad. Claro. Todos cuadros que no entrenamos porque no son sensuales, desde un punto de vista de que no te van a dar rápidamente el objetivo que vos estás buscando de cambio corporal. Pero sin embargo, desde un punto de vista de longevidad son cruciales. Desde un punto de vista de lo que tiene que ver con no muscular, tenemos todo lo que tiene que ver con alineación, con movilidad, con varios elementos más que son centrales. ¿Por qué? Porque cuando fallamos en la alineación, la gente piensa en esto, es fácil, yo di muchos años clase de anatomía en la facultad, entonces es fácil cuando pensás en anatomía y biomecánica entender las consecuencias negativas de no tener buena alineación. Por eso es importante desde un punto de vista de, antes de ir a entrenar, reparar estas cosas, porque todo el mundo tiene sus desfasajes, sus alteraciones que tienen que ver con mala movilidad, con mala alineación, que sabemos que van a dar lugar a problemas después. Claro. Entonces, la alineación tiene que ver con dónde estás parado en los planos tridimensionales típicos que usamos en biomecánica. Los que estudiaron kinesiología, terapia física, todas esas cosas los conocen perfecto. Pero básicamente es, si yo tengo desplazado el plano, por ejemplo, de un hombro hacia anterior, del plano en el que debería estar idealmente, voy a estar cambiando la movilidad, voy a estar cambiando el rango de movimiento, voy a estar cambiando cómo transmite el peso a ese ejercicio cuando yo esté haciendo el banco plano, y voy a empezar a generar más tendencia a hacer ciertos tipos de patologías. Te doy este ejemplo porque es clásico, por ejemplo, en la mujer, tener un acortamiento facial en esta zona, por ejemplo, tener desfasada la alineación, desplazado hacia anterior el hombro. Y a lo largo del tiempo, eso va dando, sobre todo cuando yo hago mucho entrenamiento o mucho movimiento repetitivo, pienso en un jugador de tenis, de squash o alguien que va al gimnasio a los 50, empezar a generar daño, sobre todo en músculos más débiles que no están preparados para compensar esa alteración de la alineación. O sea que antes de ponernos a entrenar a saco, mejor primero revisar la postura y la movilidad. Nadie lo va a hacer, pero sería lo ideal. Ostras, la movilidad y la postura es algo que no se suele nombrar en estos podcasts de salud, ¿eh? Y me parece muy interesante. Es algo que va a llevarte a que vos hagas más artrosis a largo plazo, porque vos estás haciendo... No todas las zonas de tus articulaciones están igual de preparadas para generar fricción. Claro. Entonces, normalmente las superficies que deberían tener contacto, que tienen más rango de movimiento, son superficies que están más recubiertas, y normalmente por ahí tenemos ciertas secciones de las articulaciones que están menos preparadas para eso, o tenemos simplemente un rango de movimiento que sale de lo ideal para, no sé, a nivel del hombro, que sea correctamente funcional. Entonces empezamos a generar más lesiones a futuro, tenemos más riesgo, y después siempre terminamos o con problema con dolor, o con más inflamación y artrosis de acá a 40 años, o con algún tipo de procedimiento que después también tiene más riesgo de artrosis a futuro. Entonces es interesante desde ese lado hacer prevención, porque cuando uno piensa en longevidad, por eso vuelvo a la longevidad con toda esta rutina, cuando uno piensa en longevidad, piensa en que yo a los 85, para estar bien, tengo que tener riñones en buen estado. Por eso tengo que medir mi filtración renal para saber si la estoy perdiendo a una velocidad mayor o no, y hacer algo al respecto. Tengo que tener mis articulaciones en buen estado. Entonces, yo no quiero las articulaciones de una persona promedio de 85 a los 85, porque no me voy a poder mover como yo quiero. Entonces necesito hacer tener más recaudos, y la primera estrategia que tiene que ver con esos recaudos tiene que ver con no dañar. Antes de pensar en las terapias de células madre que hablábamos antes y todos estos procedimientos que se vienen, que son hipercomplejos y hipercostosos, pienso en no generar daño innecesariamente. Pienso en recuperar el rango de movilidad suficiente para que yo tenga el nivel de palanca para cuando hago un movimiento suficiente y correcto para mejorar mi articulación y mi daño a largo plazo. Por eso empezamos a ver cada vez más gente que repara esos mecanismos de movilidad y deja de tener dolor en articulaciones que ya tenían artrosis, que ya estaban dañadas o que por ahí ya estaban operadas. ¿Cómo mejoramos la movilidad? Mejoramos la movilidad con ejercicios de movilidad, básicamente. Para la movilidad tenemos que pensar conceptualmente en reparar ciertas problemáticas genéricas. Hay problemáticas que son personalizadas, pero hay ciertas problemáticas que son genéricas. Sabemos que tenemos menos rango de movilidad en líneas generales en tobillo. Sí. Eso suele suele empezar a generar un efecto negativo hacia superior. Para eso influye mucho la transmisión del peso, cuán vertical y correcta está esa transmisión del peso de nuestro cuerpo. Punto número 1. Punto número 2, tenemos que empezar a ganar movilidad en sitios que sabemos que la hemos perdido. Pensamos siempre en ganar movilidad en tobillo, en ganar movilidad en cadera, ganar movilidad en zona dorsal de la columna. Y pensamos más en estabilidad de rodilla, en estabilidad lumbar. O sea, hay zonas que van a ser más, en donde buscamos más estabilidad, y hay zonas donde buscamos más movilidad. Para esto hay ejercicios, obviamente los podemos insertar después si quieren como B-roll básicamente, donde uno lo que hace es, en la misma sesión de gimnasio en la que vas a ganar masa muscular, empezás
por lo menos si vas a hacer las dos cosas a la vez, haciendo más ejercicios de movilidad que por suerte cada vez son más populares. Afortunadamente se están empezando a usar cada vez más, pero se suelen hacer más que nada de espalda. Ahora de tobillo se están empezando a usar porque se popularizó bastante por un canal de YouTube en inglés bastante conocido que se llama Knees Over Toes Guy, no sé si lo ubican. Eso. Pero a partir de ahí se empezó a popularizar más ciertas cosas que tienen que ver con la corrección de la transmisión del peso y de las cadenas musculares, que antes eran más raras y que pueden dar lugar a más tipo de problemática. La alineación no es algo popular de corregir hoy en día, ojalá lo fuese, pero yo lo haría o trataría de corregir estas dos cosas antes de ir a levantar cosas pesadas, obviamente. Entiendo que no, por eso te digo, por lo menos en la sesión al principio de esa rutina, vos deberes tener una rutina de movilidad que te ayude a ir compensando estos procesos, o por lo menos que no te haga generar más daño. Todas las rutinas buenas deberían tener eso, sinceramente. Entonces, si viéramos tu planificación semanal en la agenda, ¿cuántos días ocupa los días de fuerza? ¿Cuántos días ocupan los días de más aeróbico? Yo altero fuerza con muscular. ¿Día sí, día no? No, altero fuerza con muscular a nivel de periodizaciones. Tengo fases de la periodización semestral donde estoy pensando en fuerza, donde estoy haciendo 4 o 5 semanas de fuerza y después fases de hipertrofia normalmente. Eso considero que es bastante ideal desde un punto de vista práctico porque cuando yo estoy haciendo fuerza quiero bajar la cantidad de volumen total que estoy haciendo por esto que estábamos hablando de recuperación del sistema nervioso y porque es muy claro ahora en términos de métricas. Yo normalmente voy al gimnasio a lo que no es aeróbico 4 veces por semana. Vale. Trato de no combinarlo con el aeróbico porque hay un efecto que no es positivo. Si yo estoy sentado 1 hora haciendo zona 2, después de hacer musculación, pierdo parte de ese beneficio anabólico, sinceramente. Vale. Yo priorizo longevidad, no me importa tanto la parte anabólica, entonces podría llegar a combinarlos porque si no son 8 días, 8 sesiones de ejercicio diferente que no tengo en la semana, pero básicamente son 3 sesiones de zona 2, una de HIIT. La de HIIT me toma 36 minutos aproximadamente con esa secuencia de los 4 minutos que estábamos hablando. Aproximadamente, 36 minutos. No, bueno, son justo secuencias de 4 minutos. Y después, por otro lado, la de musculación suele tomar un poco más de 1 hora. Vale. Porque suelo hacer bastante volumen. Hay una cuestión, es una cuestión personal mía. Cuando uno ya conoce su perfil genético, entiende si está preparado para generar... Yo soy una persona preparada genéticamente para hacer entrenamiento de VO2 max y no hacer entrenamiento de musculación. Tengo pros y contras, todos tenemos pros y contras. Es una cosa negativa ver eso. En general todos queremos más masa muscular, pero sabemos que hay ciertas tendencias genéticas, ciertos perfiles genéticos que son más aptos para lograr ciertos beneficios. Por eso yo mejoré mi VO2 max en un tiempo, que es bueno, pero no desarrollé la cantidad de masa muscular que hubiera desarrollado si tuviera más ese perfil genético de alta fuerza o alta tolerancia a ese tipo de cosas. Entonces solemos manejar, las personas como yo solemos manejar más cantidad de volumen y menos peso. Por ahí más series.